Buenas tardes a todos ustedes. Nos reunimos una vez más para meditar nuestros temas sobre la edificación espiritual. Pues vamos a iniciar con la oración. Allá en sus hogares pues nos ponemos de pie para encomendar este momento. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, el que nos ilumine durante esta catequesis. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en esta tarde nos ponemos en tu presencia y te pedimos para que te hagas presente en cada uno de nosotros. Hoy, Espíritu Santo, en esta tarde pedimos que te hagas presente en cada una de nuestras pequeñas comunidades, en cada uno de nuestros hermanos que forman parte de ella. Pedimos, Espíritu Santo, para que nos ayudes y nos ilumines para que como pequeñas comunidades podamos seguir edificándonos, para que así podamos crecer como pequeña comunidad. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí con nosotros y que a cada momento que te llamamos te haces presente, Espíritu de Dios. Te agradecemos por tu presencia en este lugar y así, Espíritu Santo, te consagramos estos momentos, te consagramos cada pequeña comunidad. Iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, una vez más nos hemos reunido para revisar lo que es la edificación espiritual. Así rápidamente nada más recordar uno de los aspectos o elementos que ya hemos compartido en temas anteriores. Nada más recordarlos así en breve. Recordemos que ya hemos visto sobre lo que es el testimonio, uno de los elementos de la edificación espiritual. El testimonio, la revisión de vida, la búsqueda de la voluntad de Dios y también el compromiso misionero y apostólico. Son esos elementos que ya hemos estado revisando dentro de lo que es la edificación espiritual. Entonces ya los conocemos, ya los hemos meditado, ya hemos trabajado en ellos. Y pues ahora vamos a hablar sobre un elemento un poquito delicado, pero vamos a trabajarlo para ver la manera de cómo realizar este elemento. Pues el día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la corrección fraterna. ¿Qué es la corrección fraterna y cómo se debe de hacer la corrección fraterna en nuestras pequeñas comunidades? Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo, pues, que ya nos ha iluminado, pues ahora también a través de la palabra nos ilumine para poder realizar este elemento. Vamos a buscar en nuestra casa del libro de San Mateo, capítulo 18, versos del 15 al 17. Recordemos que a través de esta palabra que vamos a proclamar, vamos a desarrollar nuestro tema en nuestra pequeña comunidad. Repito, Mateo 18, versos 15 al 17. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor para dejar que la palabra de Dios nos ilumine. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si tu hermano llega a pecar, ve y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, llama a una o dos personas más, para que todo asunto se base por la palabra de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, sea para ti como gentil y el publicano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra que acabamos de escuchar nos dice claramente cómo se debe de manejar este aspecto de la edificación espiritual, como lo que es la corrección fraterna. Pues este elemento, como les dije al principio, es uno de los elementos más delicados a realizar durante la edificación espiritual. ¿Por qué más delicados? Pues para poder hacer este elemento, este aspecto,
debemos de cumplir ciertas exigencias, lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Que ya lo vamos a seguir meditando. Entonces, esas exigencias se deben de cumplir para poder realizar este aspecto. Muchas veces no hacemos caso a lo que nos dice la palabra de Dios, cómo realizar la corrección fraterna. Muchas veces no tomamos en cuenta lo que nos dice la palabra y por eso es que realizamos mal este elemento. Y pues en consecuencia terminamos afectando la moral y la autoestima de personas y de la misma comunidad, pues no sabemos realizar este elemento. Pero en este tema vamos a revisar sobre este elemento y cómo realizarlo también. A lo mejor ya lo hemos realizado, pero no lo hemos realizado conforme a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, pues algo muy importante que debemos de tomar en cuenta para realizar la corrección fraterna. Vamos a tener dos puntos muy importantes para poder tomar en cuenta. El primer aspecto que debemos de tomar en cuenta es la corrección que se puede hacer allí en la pequeña comunidad, allí inmediatamente en la pequeña comunidad, ¿sí? ¿Cuál es ese momento que podemos hacer esa corrección? Cuando la situación de mi hermano de pequeña comunidad está afectando pues la vida de la misma, ¿sí? Vamos a poner unos ejemplos. Cuando mi hermano de comunidad es impuntual o a lo mejor no asiste mucho a la pequeña comunidad, a lo mejor le hemos delegado algún cargo a la pequeña comunidad y no lo cumple, a lo mejor mi hermano está desanimado. En esos momentos podemos hacer allí la corrección fraterna. ¿Por qué? Porque la actitud de mi hermano, por medio de su inasistencia, por medio de su impuntualidad, por medio de su incumplimiento, está afectando la vida de la pequeña comunidad. Y allí sin ningún problema se puede realizar inmediatamente la corrección fraterna, ¿sí? Entonces ese aspecto. Y el segundo momento es cuando la situación del pecado de mi hermano es muy personal de él. Yo como hermano de pequeña comunidad, no puedo escandalizar a toda la pequeña comunidad por el pecado de mi hermano. Es allí cuando debemos de llevar a cabo lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Que ya hemos meditado y que vamos a seguir meditando, ¿sí? Entonces, cuando la corrección se debe de realizar muy personal, nos dice la palabra de Dios. Si tu hermano peca, pues habla tú a solas con él. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, hazte acompañar de uno o otros dos hermanos para que sirvan de testigos. Si tampoco los escucha a los tres, hazlo saber a la comunidad. Muchas veces queremos corregir a los hermanos cuando tienen alguna situación de pecado muy particular. Inmediatamente queremos corregirlo en la pequeña comunidad. Cuando nos dice la palabra de Dios, primero ve y habla a solas. Habla a solas, ¿sí? En ese momento vamos a hacernos apoyar de aquel hermano que tiene más confianza, ¿sí? Recordemos que si corrijo a mi hermano es porque lo amo. Más adelante vamos a ver eso. Se corrige porque lo amo, no porque le quiero hacer daño. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando vamos a hacer una corrección muy personal, pues tomemos en cuenta el aspecto de lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver también lo que nos dicen algunos santos sobre lo que es la corrección fraterna. También esos hombres que han estado trabajando, ¿verdad? Que trabajaron para llegar a la santidad, también nos van a decir algo sobre este aspecto de la corrección. Primero, San Agustín. ¿Qué nos dice San Agustín? Debemos pues corregir por amor, no con deseos de hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda, ¿sí? Debemos de corregir por amor. Si yo corrijo es porque amo.
no con deseos de hacer daño. Vuelvo a repetir, como dije al principio, a veces no tomamos esos aspectos de la corrección. Por eso dije, es un aspecto muy delicado. A veces no hemos sabido corregir y las reuniones de pequeña comunidad se vuelven tensas, los hermanos se enojan, los hermanos se van enojados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se supo hacer la corrección fraterna, no se tomó en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice San Agustín, debemos corregir por amor. Yo corrijo a mi hermano porque lo amo, ¿sí? Y no debo de corregir queriendo deseos de hacer daño a mi hermano. No, hermanos, eso no está bien, sino que yo corrijo por amor. Nos dice también San Agustín, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda, ¿sí? Entonces nos hace las preguntas: tú cuando quieres corregir o tú cuando corriges, ¿por qué corriges a tu hermano? ¿Lo corriges porque lo amas y quieres el bien por él? ¿O lo corriges porque le quieres hacer daño? ¿O lo corriges porque a lo mejor él te ha ofendido y te molesta, ¿sí? Pero a lo mejor lo quieres hacer como una venganza, no por amor, ¿sí? Es muy importante, hermanos, tomar en cuenta que si yo corrijo es porque amo, y también yo me debo de dejar corregir, ¿sí? Seguimos con otro santo, nos dice San Ambrosio, que a mí la corrección ha de ser tan rígida que desanime, ni ha de haber connivencia que facilite el pecar, ¿sí? Muy importante esto que nos dice San Ambrosio sobre la corrección fraterna. No debe de ser tan rígida que desanime al hermano. ¿Cuántos hermanos después de una corrección fraterna mal hecha se han retirado de su pequeña comunidad? ¿Cuántos hermanos han salido heridos de las pequeñas comunidades porque no se les ha corregido como debe de ser, ¿sí? Por eso no debe de ser tan rígida nuestra corrección fraterna. Pero también nos dice San Ambrosio que ni ha de haber connivencia, o sea, complicidad. Tampoco yo voy a ser cómplice del pecado de mi hermano. Si yo sé que mi hermano está viviendo una situación de pecado, tan solo para que no se enoje conmigo, yo voy a ser cómplice. Tampoco, hermanos, tampoco se hace eso, ¿sí? Porque también, si tú eres cómplice de ese pecado de tu hermano, entonces también tú eres parte de ese pecado. Entonces, muy importante, la corrección no debe de ser tan rígida que desanime al hermano, pero tampoco debemos ser cómplices de la situación del pecado, ¿sí? Vamos a ver también lo que nos dice San Cirilo. La represión que hace mejorar a los humildes suele parecer intolerable a los soberbios. Por eso, como decíamos, y nos dice aquí San Cirilo, la represión que hace mejorar a los humildes. Yo me dejo corregir porque soy humilde, ¿sí? Y porque mi hermano quiere lo mejor para mí, por eso es que me dejo corregir. Y también dice que a veces la corrección suele parecer intolerable a los soberbios. A veces yo no acepto la corrección de mi hermano, aunque sé que yo estoy mal, no acepto la corrección por soberbia, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que aquí debemos de trabajar la humildad, para que yo pueda aceptar que mi hermano me corrija. Otro santo también, San Juan Crisóstomo. Vamos a ver qué nos dice San Juan Crisóstomo. Conviene examinar en primer lugar con sumo cuidado nuestros defectos antes de pasar a reprender los defectos de los demás. Muy importante, vuelvo a repetir. Conviene examinar en primer lugar con sumo cuidado nuestros defectos antes de pasar a reprender los defectos de los demás. ¿Cómo yo voy a querer corregir a mi hermano cuando yo estoy en la misma situación? ¿Sí? ¿Cómo yo veo ese pecado en mi hermano cuando yo mismo lo tengo? Y esto lo vamos a ver también ahorita
eso, ¿no? Primero, antes de yo corregir, me debo de yo examinar. También en el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a ver qué nos dice sobre la corrección fraterna. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna es benevolencia. Suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa. Es amistad y comunión. La culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin para conseguirlo. Corremos, hacia él corremos. Una vez llegados en él, reposamos. Nos dice el catecismo, vamos a buscar en el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1829, sobre lo que nos dice la corrección fraterna, que es lo que acabo de leer, pero allá en sus hogares, al preparar ese tema, sí les voy a pedir que busquemos en nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1829, lo que nos habla sobre la corrección fraterna. Regreso a lo que nos decía anteriormente uno de los santos, que antes de que yo corrija, debo de examinarme yo cómo estoy. Y también vamos a tomar en cuenta otro de los aspectos de la corrección, de la edificación espiritual, la revisión de vida. Recordemos que la revisión de vida se divide en dos partes: la revisión de vida personal y la revisión de vida comunitaria. En este caso vamos a tomar la revisión de vida personal, ¿sí? Nos decía, si yo quiero corregir a mi hermano, me debo de confrontarme conmigo mismo. En esa situación, en ese pecado que está mi hermano, ¿cómo estoy yo? ¿Sí? También debo de examinarme yo mismo sobre ese pecado de mi hermano conforme a lo que dice la palabra de Dios. También yo examinarme yo mismo, cómo estoy yo con la comunidad. A lo mejor yo voy a hacer la corrección fraterna, que como dije el primer momento, a lo mejor quiero corregir a mi hermano porque es impuntual, porque falta mucho a las reuniones, porque no hace las actividades, pero a lo mejor también yo soy impuntual, también yo no cumplo con mis actividades que me delegan, también yo tengo muchas faltas. Entonces, ¿cómo yo voy a querer corregir a mi hermano de esa manera cuando yo también estoy en esa misma situación? Por eso, hermanos, es muy importante que para cuando vayamos a realizar este elemento de la corrección fraterna, nosotros debemos de examinarnos. ¿Cómo estoy yo? Sí, como dice la palabra, primero hay que vernos nosotros, para después ver a nuestros hermanos. Y así poder realizar este elemento que, repito, es uno de los elementos muy delicados, que pocas veces se hace, porque también, como ya le hemos comentado, este elemento solamente se realiza cuando es necesario, hacer la corrección. Y lo debo de analizar conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ver, ya que hemos visto un poco sobre lo que es la corrección fraterna, cómo debe de hacerse, cuando si es necesario hacerse la corrección fraterna, cómo se debe de realizar. Nos dice que el primer punto ordinariamente lo hará la persona que tiene mejor acceso a quien debe ser corregido, porque se entienden, porque se conocen, porque son amigos, porque sintonizan, y es por eso que, como se tienen mucha confianza, él es el que debe de corregirlo. Si mi hermano de pequeña comunidad, un hermano de pequeña comunidad está en una situación, ¿sí?, de pecado, pues entonces debo de pedirle, si yo soy el animador, a la persona que está más cerca de mi hermano: oye, hermano, tú que es tu amigo, que se lleva muy bien, que tiene confianza, pues hazle saber a nuestro hermano esta situación por la que él está viviendo, ¿sí? Por eso es muy importante, repito, debe de hacerse primero una persona, como dice la palabra de Dios, y esa persona que va a hacer la corrección es la persona que ya con la que tiene más confianza, ¿sí?
Cuando el hermano no le hizo caso a su amigo, pues ahora sí vamos a trabajar la corrección fraterna conforme a lo que dice la palabra, ¿sí? Que se haya cumplido las primeras recomendaciones del Evangelio. El Evangelio dice: si la persona no hace caso, se hará la corrección entre dos hermanos en la fe. Si aún se mantiene en esta actitud, se trata entonces en la comunidad. Muchas veces, repito, hemos hecho mal este aspecto y vamos directamente en la comunidad. ¿Sabes qué, hermano? Que tú esto y tú el otro y tú el otro, ¿sí? Y no hablamos primero con el hermano. Y es por eso dice, primero a solas, después hazte acompañar de uno o dos hermanos que sirvan de testigos. Y si no hace caso a ellos, ahora sí, preséntale ese caso en la comunidad, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios. Pero antes de que se realice este aspecto de la corrección fraterna ya en la pequeña comunidad, se supone que ya hemos orado, ya hemos dialogado con el hermano y ya le hemos estado acompañando. Si se va a hacer en la pequeña comunidad, durante toda esa semana vamos a estar haciendo oración por el hermano que va a ser corregido. Vamos a estar haciendo oración por la pequeña comunidad que es la que va a corregir, para que realmente se haga una corrección y para que realmente el hermano se sienta que lo estamos corrigiendo por amor, no por quererle hacerle daño, ¿sí? Entonces, es muy importante orar por el hermano y es muy importante orar como pequeña comunidad cuando se va a realizar lo que es la corrección fraterna, ¿sí? Nos dice que sobre el asunto a tratar se haya tenido presente los consejos de algunos santos aquí referenciados en la persona que va a recibir la corrección. Ya vimos lo que nos dice San Cirilo, San Ambrosio, San Agustín, ¿sí? Sobre esos consejos que nos dan sobre la corrección fraterna, ¿sí? Por lo tanto, la persona se ha sentido comprendida y amada. Y no significa esto aprobar o estar de acuerdo con sus actos, pero sí es conveniente aceptar y amar antes que señalar lo negativo, ¿sí? Entonces, es muy importante, hermanos, lo que acabamos de decir. Ya hemos analizado la situación a través de la palabra, ya hemos visto los consejos que nos dicen los santos, ya hemos orado y ahora sí podemos hacer la corrección fraterna en la pequeña comunidad, ¿sí? Algo muy importante. Nos dice que se debe de hacer en ambiente de hermandad y fraternidad. Acoger las sugerencias respectivas, pues es el mismo Jesús que a través de los hermanos de comunidad habla sobre la edificación y el crecimiento, ¿sí? Entonces, repito, hermanos, muy importante. Voy a corregir es porque amo a mi hermano. Algo muy importante nos dice que si no se puede hacer en amor y prudencia, es mejor no hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se destruye y se lastima a la persona o se consigue que ésta se resista a cualquier ayuda. Yo corrijo porque amo, ¿sí? Y si lo quiero hacer para hacer daño o sentir mal a mi hermano, mejor no hacerlo. Cuando se hace una corrección fraterna realmente como debe de ser, pues no salimos de la reunión de pequeña comunidad enojados, no se hace la reunión tensa, sino que brotan de ella los frutos. Recordemos los frutos del Espíritu Santo, y son unos frutos que también son los frutos de la corrección fraterna: el gozo, la paz y la misericordia. Son frutos que deben de brotar después de haber realizado esta corrección. Se supone además que el ejercicio de muchas virtudes, la caridad, la humildad, la prudencia, mejora la formación humana. Entonces, repito, los frutos de la corrección fraterna: el gozo, la paz, la misericordia, la caridad, que es el amor, la humildad, la prudencia,
Son frutos que deben de brotar después de realizar este elemento de la edificación espiritual, ¿sí? También cuando se realiza la corrección fraterna, como nos indica la palabra de Dios, se impide las murmuraciones o las bromas del mal gusto sobre el comportamiento o las actitudes de nuestro prójimo, ¿sí? No saliendo de la reunión voy a empezar a murmurar con mi hermano o voy a hacer bromas de mal gusto sobre esa situación. No, recordemos, es el gozo, es la paz y es la misericordia. Cuando se hace una corrección fraterna, como nos indica la palabra de Dios, esa corrección fraterna va a fortalecer la unidad de la pequeña comunidad en todos los niveles, contribuyendo a dar mayor cohesión y eficacia a la misión evangelizadora, ¿sí? Entonces recordemos, por eso es muy importante que cuando vamos a realizar esta actividad, dejarnos guiar por la palabra y hacer mucha oración, para que después de esta corrección fraterna, nuestra pequeña comunidad esté más unida y más fortalecida. Bueno, hermanos, pues sería todo sobre este elemento de la corrección fraterna. Por ahí en el grupo de WhatsApp les voy a enviar un resumen nada más para que la próxima semana que nos toque la edificación espiritual en la reunión de nuestra pequeña comunidad, veamos ese tema. Ese tema no viene en el instructivo. En el instructivo viene solamente algunos elementos muy importantes que ya los acabo de mencionar al inicio de la transmisión. Pero pues también la corrección fraterna es un elemento que debemos de vivir cuando se requiera en la reunión de pequeña comunidad. Por eso es que también debemos de saber cómo realizarla. Algo muy importante para tomar en cuenta: no se va a hacer corrección fraterna en la pequeña comunidad. Se va a estudiar cómo realizar la corrección fraterna. Antes de realizar la corrección fraterna, yo debo de saber cómo la debo de realizar, ¿sí? Corregir por amor, nos dice la palabra de Dios. Entonces, antes de terminar, hermanos, por ahí algunos avisos. Recordarles que se les envió el formato de la evaluación. Es muy importante que hagan llegar esa evaluación. ¿Cómo la vamos a realizar? Pues yo voy a realizar mi evaluación personal sobre lo que es la oración personal, la visita al Santísimo, la asistencia a la Eucaristía, la catequesis en mi nivel. Si yo voy en vida nueva, pues voy a evaluar esa catequesis de vida nueva, y también vamos a evaluar lo que es la catequesis, la formación sobre la edificación espiritual. De estos temas, nada más lo que corresponde del mes de enero al mes de marzo, y también nos vamos preparando para después hacer la evaluación de marzo a junio. Pero ahorita sí es importante que me hagan llegar lo más pronto posible la evaluación de enero a marzo, porque ya la debo de entregar. Entonces, repito, la evaluación se va a hacer por niveles. Ustedes le entregan su evaluación personal a su formador, y su formador me la va a hacer llegar en un resumen. Sí, ojalá que ya esta semana entreguen la evaluación. Otro aviso también para las pequeñas comunidades que durante este mes pasado terminaron su nivel de pueblo de Dios, y también para las que este mes que vamos a iniciar terminan vida nueva y pueblo de Dios. Por el momento que estamos viviendo de la contingencia, ahorita no se va a poder realizar su retiro de fin de nivel, pero sí se les va a hacer llegar las hojas de pastoreo. Yo me voy a encargar de enviarlo con sus coordinadores de sector, las hojas del pastoreo, y esas preguntas les van a dar respuesta en lo que es la primera y la segunda semana, que corresponde a la catequesis y la vivencia del tema. Repito, solamente para los niveles de pueblo de Dios que acaban de terminar, que son los que recibían formación con el hermano Teo. Entonces ellos ya van a iniciar en el mes de junio la primera y la segunda semana realizando contestando el cuestionario sobre lo que es el pastoreo de fin de nivel.
Y también en este mes de junio los hermanos de Pueblo de Dios con la hermana Verónica y Vida Nueva con Anita, que les impartí el tema, que terminan su nivel, también se les va a hacer llegar para que en el mes de julio les den respuesta. Sí les voy a invitar que estemos al pendiente de los avisos, ya que recordemos que después de terminar después del retiro, pues se inicia en el siguiente nivel. Por este momento no habrá retiro, pero sí les daré a conocer en qué día o quién les va a impartir su próximo nivel. Pues muchísimas gracias y pues ojalá se registren aquí en los comentarios para saber quién fueron los que recibieron esta formación y las hagan llegar a los hermanos de Pequeña Comunidad. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.